Quisiera si pueden estar en pies y buscar en la palabra Lucas 17, del 11 al 19. ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Cuánto han venido a dar? ¿Cuánto han venido a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? Yo no sé vos, pero yo conozco un Dios que se deleita en recibir la adoración de sus hijos. Amén. Es necesario que vengamos con un corazón dispuesto a dar. Ese debe ser nuestro principal objetivo. No solamente venir a buscar, y venir a buscar no es malo. Pero Jesús se deleita cuando sus hijos vienen a darle. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Cuánto encontraron la palabra? Lucas 17, del 11 al 19. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo quien volviera y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Padre, te doy gracias en este día por el privilegio, Padre, que tú me das de poder exponer tu palabra, Jehová. Tú sabes, tú me conoces de adentro a afuera, tú conoces mis luchas, Señor. Y si hoy estoy parado aquí es por santa y divina gracia de ti. Es porque tú me lo has mandado, tú me lo has pedido, Señor amado, y por eso requiero de tu Santo Espíritu, que sea Él dirigiéndome, hablando a tu pueblo. Que mientras yo venzo mis miedos y mis obstáculos, sea el Santo Espíritu recorriendo las mentes y los corazones de toda persona que está escuchando este mensaje. No creo en casualidad, creo en propósito tuyo. Y eso, Padre amado, me lo has confirmado una y otra vez. Te quiero dar gracias, Padre amado, porque tú eres mi Padre. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi restaurador, Padre amado. Si no fuera porque tú me amaste primero, me demostraste el amor, hoy no podría hacer esto. Y en gratitud, Padre amado, como aquel que volvió a agradecerte, hoy estoy aquí. Yo te quiero dar toda la gloria y toda la honra adelantada, porque sé que en tu pueblo va a haber milagros. Desde ya te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Se pueden sentar, amada iglesia. Hoy quisiera hablarte, o he venido a hablarte bajo el tema un milagro de obediencia. Y es necesario que entiendas y que creas que hay poder en la palabra. Y yo quisiera preguntar si hay alguien en esta casa que reconoce que hay poder en la palabra de Jesús. Hay un testimonio vivo en este lugar que reconoce que hay poder en su palabra. Hay alguien que haya experimentado lo que es el poder de la palabra de Cristo. Este servidor que está acá, hace muchos años atrás, no creía en nadie.
no creía en Jesús. Pero como todos nosotros, experimenté un momento en mi vida oscuro, un momento que no tenía salida, un momento que no tenía esperanza. Y yo creo que vine a Jesucristo, a los pies de Jesús, por una gran necesidad. Me acerqué a Él porque necesitaba algo que nadie me lo podía dar. Y ahí fue cuando conocí el poder que hay en Jesús. Un poder que transforma, un poder que convence, un poder que cambia todas las situaciones. En esta situación encontramos a Jesús caminando por el medio de dos pueblos. La palabra especifica que era Samaria y Galilea. Y es interesante porque Jesús, atravesando dos pueblos grandes, conocidos, famosos y llenos de gente, decide detenerse en un pueblo pequeño. Y yo conozco un Jesús que se interesa en detenerse en un pueblo pequeño, que decide detenerse en un solo individuo que necesita una transformación directa de él. Conozco un Jesús que caminaba con masas de personas, que no podía ir a ningún lugar después que él se hizo famoso, porque lo seguían multitudes de personas. Él estaba acostumbrado a ver mucha gente reunida buscando su favor. Pero acá vemos que Jesús pasa por este pueblo y no se detiene, sino hasta que llegó a una aldea específica que era pequeña. Y yo le quiero dar gracias a Dios por ese detalle tan hermoso, porque Él se detiene en lo pequeño, porque Él le presta atención a lo pequeño. Cuando uno a veces se siente que no es digno, que solamente es uno, Él se detiene en lo pequeño. Él hizo una parada en este lugar y lo hizo que, a pesar de la multitud que lo rodeaba, que lo apretaba, que lo incomodaba, Él pudo escuchar y reconocer un grito que venía desde lejos. Yo conozco a un Jesús que no se deja atormentar por las voces que lo rodeaba. Había mucha gente que le estaba pidiendo favores, le gritaba, pero Jesús atentamente escuchó una voz que venía desde lejos. Y eso es impresionante, que a pesar que todo lo que lo rodeaba a él le pudo prestar atención a algo que estaba lejos. En un momento de mi vida, y estoy seguro que vos también, vos te encontrabas lejos, no te encontrabas en cerca, no estabas en la multitud, estabas lejos y estabas mal. Pero Jesús se detuvo. Él pudo escuchar un dolor desgarrante desde lejos, de un corazón que necesitaba tener un encuentro con Él. 10 leprosos que estaban alejados del pueblo, estaban destituidos de la demás gente. Y al detenerse en la aldea, que hoy tiene como nombre Casa de Gracia y Restauración, se encuentra con 10 leprosos que estaban desahuciados por una enfermedad que no tenía cura. 10 personas, 10 hombres que estaban desechados, desahuciados y echados fuera del lugar donde ellos querían estar. Estas personas no tenían el derecho de estar dentro, no se les permitía juntarse con otras personas, al no ser que tuviesen su misma condición. Estos hombres habían sido echados al abandono y abandonados, y solamente estaban esperando su muerte.
10 leprosos, digan 10 leprosos, que estaban en una situación bien incómoda. Yo no sé si vos conocés o has conocido o has escuchado lo que es la lepra. Y la lepra es una enfermedad que está en la piel. Una enfermedad que te empieza a comer poco a poco. Estos hombres estaban echados fuera del lugar donde un día ellos habían vivido, habían trabajado, habían formado su familia. Hoy, por causa de esta enfermedad, habían sido desechados fuera del pueblo. Yo me imagino que estas personas se miraban unos a los otros y veían cómo se iban deteriorando, cómo la enfermedad iba avanzando y no tenía marcha atrás. Yo no sé vos, pero estos leprosos me hacen acordar a mí mismo, el cual un día yo también estaba desechado por el mundo, fuera del lugar donde yo quería estar, y tenía una enfermedad que me estaba consumiendo. Digan nuevamente, 10 leprosos. La Biblia no dice, pero yo me puedo imaginar que estos 10 hombres no fueron toda la vida leprosos. Yo creo que eran unos hombres en un momento de su vida que ellos tuvieron que tener una vida normal. También me imagino que estos hombres eran padres, eran hermanos, eran primos o eran hijos de alguien. Pero llegó un momento de su vida que la lepra los echó fuera del lugar donde ellos querían y tendrían que estar. Una enfermedad que no pidieron, una enfermedad que le llegó a sus vidas y le cambió todo para mal. Y que por alguna razón, la cual hoy desconozco, estos hombres fueron contagiados con la lepra. Yo quiero que tú mantengas en tu mente que esta enfermedad que ellos tenían, ellos no la salieron a buscar. Esta enfermedad fue contagiada a ellos. Y que poco a poco estos hombres comenzaron a ver y a sentir, experimentar la lepra. Tal vez comenzó con una mancha en la piel y luego se fue transformando en una herida. Yo no sé si vos te acordás cómo fue que empezó la enfermedad, que tú conoces el nombre. Yo no sé si empezó de repente o te levantaste un día y ya estabas contagiado. Pero de un momento a otro, todos nosotros fuimos contagiados. Y ellos intentaron cubrir la lepra que había en sus cuerpos. Y capaz que lo pudieron hacer por un cierto tiempo. Pero esta enfermedad iba en avance. Y cada día tomaba más de su piel. Hasta cierto punto, el cual ellos no pudieron ocultarla más. Hermano, la lepra es una cosa horrible. No estamos hablando de una gripe, un dolor de cabeza. Estamos hablando de una enfermedad terminal. Una enfermedad que te come literalmente vivo. Y estos padres de familia, porque eran 10 hombres, me imagino que un día comenzaron a experimentar la lepra en sus cuerpos. Y ellos sabían que era lepra. Y me imagino que por sus mentes empezó a correr y a decir, ¿qué voy a hacer ahora? Sabiendo que no había una cura, que no había médico que los podría salvar. ¿Qué harías tú si tú te das cuenta que lo que tú tienes no tiene cura? Que lo que tú tienes, que lo que te han contagiado ahora te va a separar de lo que tú amas. Que lo que tú estás experimentando ahora se va a poner peor y vas a estar siendo juzgado
echado fuera, apartado de lo que tú amas. Ellos no pudieron ocultar la lepra. Y la ley, pastor, era clara. Toda persona inmunda con lepra debía ser echada fuera del pueblo. No podían acercarse a nadie, porque de hacerlos, los iban a matar. Una de las muertes que le daban a los leprosos, a los que estaban enfermos de lepra, era una muerte a través de las piedras. Ellos agarraban piedras y los apiedraban, le tiraban piedras hasta matarlos, como si fueran unos animales. Esta gente estaba destinada a morir, sea por causa de la enfermedad o si se arriesgaban a acercarse a alguien por causa del hambre o de la necesidad, los iban a matar a piedradas. Es duro, pero me he tenido que hacer esta pregunta un par de veces esta semana. ¿A cuántos leprosos yo le he tirado piedra? ¿A cuántos enfermos yo he agarrado una piedra y lo he matado con un comentario? Porque tenía una lepra que era notoria. Pero yo tuve un día en mi vida y la lepra que yo tenía estaba bajo la ropa, estaba adentro, estaba en el alma. Y estos hombres experimentaban un destino horroroso. Porque no solamente tenían que lidiar con la enfermedad, que los comía de a poco, que era bien incómoda, que le hacía herida en su piel, sino que ellos ahora tenían que hacer otra cosa. A ellos también les exigían que cargaran una campana con ellos. Y ellos deberían, esto no era opcional, deberían usarla. Cuando veían que alguien se estaba dirigiendo hacia ellos, deberían sacar la campana y tocarla. Y dejarla saber a esas personas que se estaban dirigiendo hacia ellos, que ellos estaban enfermos con lepra. Tenían que hacer sonar esa campana para que las personas reconocieran, ahí hay un leproso. Ahí hay alguien que ha sido contagiado y se va a morir. Es inmundo, no podemos acercarnos a él. Yo te quiero preguntar hoy, ¿trajiste tu campana? No solo tenían que encargarla, sino que tenían que hacerla sonar. Y eso no era todo. Dile que está a tu lado, eso no era todo. Ellos también tenían que pararse y confesar y gritar con su boca, soy inmundo. Ellos tenían que levantar la voz y gritar, inmundo, inmundo. No era suficiente con experimentar el dolor que la lepra causaba en su cuerpo físicamente, sino que la ley se encargaba de marginarlos. La enfermedad se encargaba de castigar el cuerpo, pero la ley del hombre se encargaba de castigar el alma. Por eso hoy yo he sido enviado. Y me cuesta decir he sido enviado. Pero si vos supieras la lucha que yo he tenido para estar acá, hoy te puedo decir claramente, he sido enviado a hablarle a un leproso, a una leprosa, que tal vez no tienes marca en tu cuerpo hoy, que tal vez has sido curado, pero tú también tuviste una campana que tenías que tocar, una campana que te llenaba de vergüenza, que tenías que levantarte y gritarle al mundo, he sido contagiado, no te acerques, soy inmundo.
Pero hay poder en Jesús. Hay sanidad en Jesús. Yo conozco un Cristo que cuando aparece en el escenario, todo cambia. Él trae esperanza donde no la hay. Él trae sanidad donde no la hay. Yo he experimentado en carne propia lo que es ser sanado por un Jesús. He venido a hablarle a alguien que parece que la situación en cual hoy te encuentras no tiene escapatoria. Y esa enfermedad que tú tienes, esa soledad, es el final. Que eso que estás atravesando no tiene cura. Que no hay una receta de médico que te pueda ayudar. Y te voy a decir algo que capaz confirma lo que vos estás pensando. Eso es verdad. Porque el único que puede sanar esa enfermedad se llama Jesús de Nazaret. Se llama Cristo de la gloria. Un Jesús que se interesa en hacer una parada en un pueblo pequeño, donde había 10 leprosos a lo lejos. 10 leprosos que yo voy a decir que tal vez les faltaban días, semanas o un par de meses de experimentar la muerte. Porque esta lepra se los comía rápido. 10 leprosos que tenían que pelear para sobrevivir. No estamos hablando que ellos estaban en un club de leprosos y que les traían comida, agua, para que ellos vivieran lo más que podían vivir. Eran echados al abandono. Eran echados y dejados a su propia suerte por una lepra que habían sido contagiados. Ahora no podían, porque la ley los castigaba, no podían acercarse a sus hijos, no podían acercarse a su esposa, a sus padres. Solamente se tenían que mantener a lo lejos. 10 leprosos. Yo conozco un Jesús que el que le está predicando hoy, un día tuvo una lepra. Una lepra que no la podía salvar, que iba directamente al infierno. Una lepra que no tenía una receta que un médico me podía escribir o dar para sanar la lepra que yo tenía. Una lepra que solamente Jesús pudo curar. Y yo me sentía como este leproso porque solamente podía gritarle desde lejos. Porque mi mente no dejaba acercarme. Porque me hacía sentirme menospreciado. Porque sabía que me iban a señalar si yo descubría mi lepra enfrente de todos. Por eso le quiero dar gloria, le quiero dar honra a ese Jesús que un día tuvo que hacer una parada en mi pueblo y llamarme por mi nombre y declarar una palabra sobre mí. Yo conozco un Jesús que con solo pararse en la tumba de un difunto y llamarlo por su nombre, la muerte lo tiene que devolver a la vida. Yo conozco un Jesús que con solo tocar el féretro de un joven, la muerte lo tiene que devolver a la vida. Yo conozco un Jesús que no ha perdido su poder. Un Jesús que hace 2000 años atrás, más, pagó un precio por gente leprosa como la iglesia. Gente que necesitaba y necesita ser sanada. Tal vez hoy te sentís muy sano y gloria a Dios por eso. Porque Dios te salvó, te sanó. Pero déjame decirte que vos también te vas a encontrar con gente leprosa. Y tenemos que tener cuidado qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a actuar como la gracia o como la ley. Si vamos a sacar las piedras que a veces cargamos en los bolsillos y se las vamos a tirar porque la lepra de ellos está a flor de piel. 10 leprosos. 10 leprosos que tenían el tiempo limitado. 10 hombres que estaban viviendo bajo una sentencia de muerte que era inminente y dolorosa. Yo necesito que vos pongas en tu mente, aunque sea un poco, la situación de estos leprosos. Yo me imagino que estos hombres tenían que mendigar alimento. Y es difícil tener que no solamente lidiar
con una enfermedad que te está comiendo, literalmente te está comiendo, y aún tener hambre. Tenían que mendigar, y tal vez cuando lo hacían, en su mente pasaba, cuando ellos estaban bien, cuando estaban dentro del pueblo, cuando ellos tenían con qué sustentarse, cuando ellos podían comer un asado, un mangú o un arroz con habichuela. Ahora llegó un momento en sus vidas que no tenían para comer y tenían que estar mendigando para no dejar que la enfermedad se lo comiera más rápidos. Y ahora, por causa de esta condición, no podían mantenerse, no podían depender de ellos mismos, dependían de gente que tuviese misericordia de ellos. Hermano, qué difícil que es depender de la misericordia del hombre. Y yo sé que vos has experimentado esto, porque todo lo he experimentado. Depender de la misericordia del hombre no es fácil. Ahora, cuando vos tenés que depender de la misericordia de Cristo, tu pelea ya está ganada. Cuando vos tenés que depender de la misericordia de ese Cristo que te llamó, que te salvó, que te sanó, que te liberó, que te puso perfume y un buen traje como el que tengo yo hoy. La lepra no se ve, no se nota. Pero la lepra sí deja marcas en tu piel. Gente que ha tenido lepra y ha sido sanada, pastora, hoy te pueden mostrar las marcas en su piel de aquel calvario que tuvieron que pasar. La tuya tal vez están debajo de la blusa, debajo de las medias. Yo llegué a un momento que la tenía por todo el cuerpo. Pero le doy gracias a Cristo, porque su gracia y su favor, su amor, su oído atento a una distancia bien alta, bien lejana, porque no me dejaban acercarme a las demás personas, porque era diferente y mi lepra era obvia. Cristo escuchó mi clamor. Cristo no solamente lo escuchó, también me dio una palabra que me restauró, una palabra que me levantó, una palabra que hoy te puedo mostrar mis marcas. Pero no puedo dejar de pensar que yo también fui un leproso que estaba condenado a morir, a ser comido por la lepra, comido por el pecado, por el mundo. Pero muchos nos volvemos unos expertos en cubrir la lepra. La perfumamos, le ponemos vendas, le ponemos una sonrisa, un buen peinado y un buen maquillaje. Pero vos y yo sabemos que la lepra está ahí. Vos y yo sabemos que cuando lleguemos a casa y nos desnudemos, la lepra nos va a dejar saber que necesitamos ayuda. 10 leprosos. Estos hombres ya habían sido desechados por la sociedad. Nadie los podía aliviar de lo que ellos necesitaban, pastora. Hasta que Jesús aparece en el escenario e inmediatamente trae esperanza. Al instante que estos hombres vieron a Jesús de lejos, comenzaron a gritar, comenzaron a llamar la atención de Jesús. 10 leprosos con heridas, con llagas, con hambres, malolientos, con un destino que estaba a punto de terminar. Estos hombres, al ver a Jesús de lejos, comenzaron a gritar desesperados. Su palabra especifica que ellos gritaban desesperados, porque tenían que vencer la multitud. Tenían que pasar las voces de ellos sobre la multitud, sobre toda persona que estaba acorralando a Jesús tratando de sacarle algo. ¿No te has sentido así alguna vez?
como que tu voz no sobrepasa lo que está pasando en contra de vos. Estos hombres decidieron a lo lejos gritar por Jesús. Al instante que lo vieron, reconocieron que el hombre que estaba pasando por allí era diferente. Que este hombre que estaba pasando por ese lugar no era cualquier hombre. Ellos tal vez habían tenido encuentros con otros hombres que le habían prometido sanarlos. Tal vez le habían dicho, si te tomás este remedio, si te bañás de esta manera, si haces esto, si me entregás tu casa, tu carro, tu plata, te vas a salvar. Estos hombres estaban llenos de prejuicios, porque la habían pasado. Y acá vemos la desesperación de una persona que está a punto de morir. La ley no le permitía acercarse. Por ello, ellos deberían mantenerse fuera de la ciudad. Pero al ver a Jesús de Nazaret, comenzaron a gritar desesperadamente. Yo te aseguro que ellos gritaban desesperadamente, que vaciaban el aire de sus pulmones, porque estaban decididos a salir de esa situación que ellos se encontraban. La desesperación te hace hacer cosas que tú nunca pensaste en hacer. Y no me digas que no. Cuando vos tenés una declaración de muerte sobre tu vida, como la que teníamos nosotros, y sabés que te quedan días, y vos ves, aunque sea una pequeña luz de esperanza, vos te vas a aferrar de ella como nunca. Yo me imagino que por causa de esta enfermedad, ellos se sentían débiles físicamente, que no tenían mucha fuerza ni energía. ¿Cuántos se sienten así? Pero ellos reconocieron que el que estaba pasando tenía el poder absoluto de cambiar su escenario. ¿Cuántos reconocen? Tal vez hay muchos aquí que ya han experimentado el poder de Jesús. Pero déjame decirte que entre nosotros aún hay leprosos. Aún hay gente que necesita y va a experimentar de lo que es el poder de Jesús. Ellos reconocieron el poder. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia, como gente que ha sido sanada de lepra, cuando por esas puertas entren gente leprosas, que se vean a flor de piel, que necesitan un encuentro con Cristo? Hoy yo te voy a invitar que, sin que nadie te vea, vaciemos las piedras que hemos traído en nuestros bolsillos, que las tiremos bajo el banco, que nos deshagamos de ellas y que piense que vos también podría haber sido muerto a piedradas. Que si hoy no tenés un cascotazo marcado en la cabeza es porque Cristo puso el pecho por vos. Es porque Cristo también te salió al encuentro y decidió limpiar tu lepra. Y si decidió dejarla, es para que vos des testimonio y fe del Cristo que te salió al encuentro. 10 hombres leprosos. Y la palabra especifica que ellos salieron al encuentro, pastor. Y esto a mí me llama la atención porque usualmente es Cristo el quien sale al encuentro de nosotros. Y esto me habla de una desesperación impresionante, pastora, cuando uno no puede esperar a que Cristo venga a nosotros, sino que uno toma acción y ellos le salen al encuentro a Cristo. O sea, ellos no iban a tomar chance de que Jesús, de tan ocupado que estaba, pasara por ahí y no les diera corte o no les diera atención. ¡Qué desesperación! Pero yo conozco un Dios que se deleita en la desesperación por Él. Un hombre que se desespera por Él le llama la atención a Cristo.
Un hombre que está dispuesto a mostrar sus marcas y pedir ayuda, mostrar su lepra, confiar en que en Cristo lo puede salvar. Dios se deleita en eso. El pastor decía que nosotros estamos muy en la cabeza, tenemos que si nosotros nos rendimos, perdemos. El mundo nos ha enseñado que nosotros tenemos que pelear, que esconder, que aparentar. Y ahora venimos a Cristo y Cristo nos dice, mostrame tu herida. Mostrame, decime de qué pata estás cojeando para yo atacar ese problema de una sola vez. Porque Él trabaja con el verdadero yo, con el verdadero vos. Un Cristo que no quiere apariencias. La palabra especifica que ellos le salieron el encuentro a Jesús. Es interesante. 10 leprosos, sin nada que comer, con mucha hambre, con mucha sed, aislados, echados fuera, desechados, con una sentencia de muerte en su vida, deciden ahora levantar su voz, gritar, pedir ayuda a Jesús. Estos estaban desesperados y públicamente alzaron su voz. Estos hombres tenían lepra, pero no tenían vergüenza ya, pastor. Porque el sistema, la enfermedad, los hombres ya habían matado su vergüenza. Ahora estos hombres tenían que mendigar por su vida, buscar la manera de sobrevivir. Tenían que levantarse y tocar una campana a toda persona que pasaba cerca ahí y dejarle saber que eran leprosos. Tenían que levantar su voz y gritar, inmundo, inmundo. Estas personas ya no tenían vergüenza. Estos leprosos estaban decididos a gastar el poco tiempo y la fuerza que tenían en alguien que tenía el poder de sanarlos de esta enfermedad. Estaban tan desesperados que no esperaron que Jesús se le acercaba. Comenzaron a gritar, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ellos reconocieron que Jesús tenía el poder, la autoridad absoluta para hacerlo. Hoy te pregunto, ¿qué autoridad tiene Jesús en tu vida? ¿Qué autoridad tiene Jesús en la situación que hoy mismo tenés que enfrentar en tu casa? Esa situación que la dejaste y tenés que terminarla. Esa situación que está pasando en tu vida. ¿Qué autoridad tú le has dado a Jesús? Jesús tenía el poder y tiene el poder de sanar cualquier enfermedad incurable. Pusieron la poca fe que les quedaba en las manos de Jesús y comenzaron a rogar misericordia. Pero esta gente sabía lo que era rogar. Rogar por misericordia a los hombres para que no los matasen, para que le dieran algo de comer, algo de beber, para que le dieran algo que aliviara su enfermedad. Pero esta enfermedad seguía avanzando y todo eso los iba transformando en gente hoy conocidos como los sinvergüenzas. Porque esta gente ya no tenía vergüenza de pedir ayuda, de levantar su voz, mas ellos ahora reconocen que el Cristo que está pasando tiene todo el poder absoluto de sacarlo de la situación que ellos se encuentran. Y Jesús no lo sanó al instante, sino que ni siquiera le puso las manos encima. Y a simple vista parece que Jesús no se dio de cuenta de que ellos estaban débiles y cansados. Porque sino que Jesús les pone una demanda a ellos, aún a pesar de su condición física. Él los envía a caminar y a moverse
hacia cierto lugar. ¿Cómo es posible que Jesús, viendo a 10 leprosos de lejos, no le declare una sanidad inmediata? ¿Cómo que Jesús, teniendo el poder, no declara una palabra sobre ellos que al instante los cure? Sino que ahora Jesús los pone a hacer algo a los 10 leprosos cansados y con hambre. Es curioso que Jesús haga algo así. Que vayan y se muestren, les dice, a los sacerdotes. Pero lo hace aún ellos siendo o estando enfermos. Cuando reciben la palabra, la lepra aún estaba en su piel. Cuando ellos reciben la palabra de Jesús, aún su lepra se veía. Y hasta un cierto punto parece como que Jesús no escuchó bien. Que no escuchó bien la petición de estos hombres leprosos. Porque en ningún momento menciona que Jesús declara sobre ellos una sanidad, sino que los envió a moverse en una palabra. ¿Y cómo puede ser posible que Jesús da una orden a 10 leprosos que se muevan y que vayan a un cierto lugar a presentarse delante de los sacerdotes y que muestren sus heridas aún sin ser sanados? ¿Cómo es que Jesús se atreve a hacer esto? ¿Cómo Jesús los envía, les da una palabra, aún ellos estando cansados, abatidos, débiles? Esto parece hasta cierto punto injusto. Como que Jesús también estaba cansado y no tenía ganas de declarar una palabra de sanidad. Y hasta cierto punto me da una bofetada en la cara. Que cómo puede ser que 10 personas leprosas que recibieron orden de Jesús, aún sin ver su sanidad física, obedecieron y comenzaron a caminar, a correr hacia el destino que Jesús los mandó. ¿Y por qué nosotros, estando lindos y sanos, recibimos una palabra y dudamos? Y te voy a decir por qué. Porque aún no estamos desesperados. Porque aún nos falta. Porque aún pensamos que nuestras propias fuerzas nos van a hacer caminar un poco más. Que aún tenemos motivo para tapar nuestras heridas. Estos hombres no tenían más nada que hacer. Estos hombres habían tocado fondo. Yo conozco un Jesús que aparece cuando nosotros tocamos fondo. Que Él aparece en el escenario cuando no hay más nada para hacer. Un Jesús que calcula el tiempo. Ellos comenzaron a correr, pastor, y prácticamente que a correr. Porque si yo estuviese desesperado, con una sentencia de muerte, si yo miraría mi cuerpo y vería todas las heridas, vería pus, como se me están cayendo los dedos, las orejas. Qué lindo que estamos nosotros ahora. Qué lindo que estamos. Hasta la lepra que tenemos ahora es mucho mejor que todo. 10 leprosos. Estos 10 leprosos, estos hombres, nos enseñan lo que es caminar en fe y en obediencia. Nos muestran lo que es caminar hacia donde Jesús te envió, aún sin poder ver la manifestación del milagro. Hay muchas cosas que nosotros hasta que no veamos, no creemos. Hay muchas cosas que nosotros le estamos pidiendo a Jesús, pero hasta que Jesús no nos muestre, no nos movemos. Ahora estos leprosos, desesperados, reciben una palabra de Jesús y se echan a correr. Comienza a moverse hacia donde Jesús los envía. Y lo hacen haciendo un acto de fe. Porque la fe vence los obstáculos. La fe agrada a Jesús. Si estos hombres se hubiesen quedado quietos y habían dicho, no, Jesús, yo no me voy a presentar enfrente de los sacerdotes o de los sacerdotes hasta que mi piel sea sanada, porque corro riesgo de que si yo me presento enfrente de ellos, me maten.
no pusieron en tela de juicio la orden que recibieron de Jesús. 10 hombres con fe. Todavía, cuando ellos comenzaron a caminar hacia donde Jesús los envió, todavía había señales, todavía su piel se le estaba cayendo, todavía tenían la infección en su cuerpo, todavía había olor en sus heridas. Estamos hablando de gente leprosa avanzada. Reciben una palabra de Jesús. Y me imagino los 10 leprosos se miraban unos a los otros y le decían, no te atrevas a confesar lo contrario. Porque si vos no te querés salvar, yo sí. Mi lepra sí está acá, la huelo, la siento, la veo. Pero no te atrevas a confesar una palabra contraria. Porque yo necesito volver a mi casa. Yo necesito volver a mi familia. Yo necesito ser restaurado porque tengo algo para hacer. 10 leprosos que cerraron la boca y no la abrieron. 10 leprosos que reciben una palabra totalmente contraria a lo que ellos estaban viendo. ¿Qué harías si Jesús te da una palabra ahora y vos todavía ves tu lepra? Si todavía te está sangrando y sentís el olor. Si todavía lo sentís en tu piel. Pero Jesús te está prometiendo que lo va a hacer. Si Jesús te dio una palabra, una promesa, ¿todavía vas a ver la lepra? ¿Todavía vas a actuar en la lepra? 10 hombres con hambre, lastimados, sangrando, olorosos, desechados, despreciados y con hambre como la que tengo yo. Con una lepra que era evidente. Jesús los envía a caminar, les entrega una palabra. Me imagino que alguno de ellos pensaría, pero ¿por qué, si este hombre realmente tiene el poder que dicen que tiene, por qué no me sana ahora y me envía sano? ¿Por qué va a arriesgar mi vida que yo me presente y me maten? Porque su palabra dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Sin fe es imposible que tú recibas tu milagro. Porque es necesario que la fe se manifieste. Es necesario que tú muevas la fe, que actúes en fe. 10 leprosos que decidieron cerrar la boca ante su realidad. 10 leprosos que decidieron creerle a Dios aparte, incluso que su realidad, su cuerpo, aún le mostraba las marcas, le mostraba el dolor físicamente de que se estaban muriendo. Ellos estaban tan desesperados de su situación que con solo soltar la palabra a su favor fue suficiente para ellos activar y moverse. ¿Cuántos están desesperados? ¿Cuántos están decididos a dejar al lado el qué dirán? Porque si hay un lugar que nosotros tenemos que dejar el qué dirán, es en la iglesia. Porque todos en un momento u otro podemos sacar el diagnóstico y decir, mira, esta era mi lepra. Esta fue la lepra que Jesús me curó. Porque muchas veces estamos ahí, ya estamos con las luchas, si pasamos o no, porque voy a descubrir mi lepra. Si yo me levanto y actúo en fe en la palabra que he recibido, los hermanos van a decir, ahí va un leproso. Y muchas veces es lo que usa el enemigo para mantenerte encerrado, cautivo en ese lugar. Porque si él sabe que si actúas en fe en la palabra que Cristo te está dando, Él va a tornar tu lepra en un testimonio. Él va a tornar tu lepra en una restauración para otros. La lepra no vino a avergonzarte, vino a empoderarte, porque Jesús está esperando armar un ejército en esta casa, para cuando los leprosos entren día tras día,
nosotros podamos bendecirlo y decirle: no te preocupes, has llegado a un lugar que es una casa de gracia y restauración. Que la lepra que vos tenés hoy, yo he lidiado en el pasado. La lepra que vos tenés, conozco un Jesús que no le hace cara. 10 leprosos. Estos hombres tal vez no tenían dinero, no tenían salud, no tenían dignidad, no tenían familia, pero tenían algo que les cambió la vida. Tenían fe en Jesús. 10 hombres destinados a morir, ahora con un encuentro, aleluya. Ahora se le encuentra el dador de la vida y les cambia el destino que el hombre le había dado. Una enfermedad que no tenía cura. Vos necesitamos entender que estos hombres no recibieron su sanidad de la manera que ellos estaban esperando. Y la mayoría de las veces que nosotros estamos esperando un milagro, no viene como nosotros pensamos o queremos. Jesús tenía todo el poder de solamente soltar la palabra, como lo hizo como el siervo del centurión. Echó una palabra de lejos y su siervo fue sano. No tuvo que enviar a nadie, no tuvo que mandar nada ungido, solamente soltó la palabra y el siervo en su casa fue sanado. Ese es el poder que tiene Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús envía a 10 leprosos cansados, con hambre, enfermos, con fiebre, con olor, a caminar sobre la palabra que Él les da? Porque Él sabía que hoy iba a haber una iglesia que iba a flaquear, que iba a depender de ver para poder creer. Ahora 10 leprosos que primero creen y luego ven. 10 leprosos. Jesús les entrega un milagro basado en la obediencia. Les entrega un milagro progresivo. Un milagro que se activa cuando ellos deciden obedecer y caminar hacia el destino el cual Jesús les dio. Un milagro que yo me imagino, pastora, que cada vez que ellos daban un paso hacia donde Jesús los envió, una de sus heridas iba sanada, una de sus heridas iba cerrando, el olor iba desapareciendo. Pero no fue hasta que ellos comenzaron a caminar hacia el propósito que Jesús les dio. Jesús les entrega un milagro progresivo. Hay muchos aquí que tenemos milagros progresivos, que tal vez están estancados y no le podemos echar la culpa a nadie. Es simplemente porque nos hemos detenido del propósito el cual Jesús nos dio una orden. Me imagino que daban un paso y una de sus heridas de repente comenzaba a aliviarse, comenzaba a deteriorarse, a cerrarse, la pus comenzaba a irse, la fiebre comenzaba a bajar. Y cuanto más ellos caminaban, más alivio sentían. Y me imagino que en un punto del camino no aguantaron más y comenzaron a correr. Se querían presentar urgentes delante de estos hombres que tenían el poder de declararlos limpios o inmundos, pastor. A muchos de nosotros el mundo nos ha declarado a nosotros inmundos. Nos han puesto un nombre. Ahí va el drogadito, la prostituta, el mentiroso. Ahora estos hombres están caminando hacia el propósito el cual Jesús le dio. Pero es impresionante, pastora, que de 10 leprosos, la palabra especifica que solamente uno. Y lo que hace este hombre es sorprendente, Martín. Porque este hombre ni siquiera espera llegar y presentarse a los sacerdotes, sino que cuando él ve que su piel ha sido sanada, decide darse vuelta. Decide decirle a los hombres: esperen. Si usted quiere ver mi sanidad y declararme limpio, esperen. Porque yo voy a regresar a aquel hombre
que me dio una palabra y me entregó una sanidad. Yo voy a volver a darle la gloria y la honra a Dios, porque Él fue el que me sanó. Es sorprendente este hombre, pastora, cómo sobresalta sobre los otros 9. Me imagino que los otros 9 llegaron, se presentaron, le dijeron: vení, chequeame, papá. Vos me declaraste inmundo hace un par de meses atrás, vení, chequeame. Vení, vamos metiendo para el cuartito porque quiero que me chequee de arriba abajo. Declarame limpio, que me quiero ir para mi casa. Declarame limpio, que estoy esperando una familia. Declarame limpio, porque quiero ir a trabajar, a terminar mi casa, a seguir con lo que yo tenía antes de volverme un leproso. Estaban rápidos, querían volver al mundo. Querían volver a hacer lo que ellos un día hicieron. Mas ahora este leproso pone una pausa y decide regresar a aquel que escuchó su clamor. Decide regresar a aquel que escuchó el clamor desde lejos. Cuando él gritaba: ten misericordia de mí. Ahora él decide regresar. Dice la palabra que él se postra a sus pies, da gloria y honra a Dios, le da las gracias por el milagro, por la sanidad, por lo que él hizo. Y Jesús hace una pregunta bien interesante, Pablo. Como que le pide cuenta por los otros 9. Y le dice: pero no eran 10. No eran 10 en total los que gritaban a lo lejos por misericordia, por sanidad, por restauración. ¿Pero por qué volviste solamente vos? Y todavía dice, declara que él era extranjero, o sea, él no era ni de ese lugar. ¿Cómo puede ser que alguien de afuera esté más agradecido que uno de adentro? ¿Cómo puede ser que alguien de afuera vuelva a dar gracias, a dar gloria y honra a Dios? ¿Cómo puede ser que alguien que no pertenecía a ese lugar vuelve a dar gracias? La gracia, el ser agradecido, abre puertas. El ser agradecido no es solamente un acto, es una condición del corazón. El dar gracias es simplemente una condición de adentro. No es simplemente un acto de decir gracias. Este leproso regresa, le da gracias, se postra. Y es sorprendente porque 9 de ellos recibieron la sanidad física. Volvieron a hacer lo que un día hicieron. Volvieron a sus familias, Jaime. Pero el que regresó agradecido y se postró enfrente de él, recibió no solamente la sanidad física, sino que la salvación de su alma. Porque Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, no sanado. Ponte en pie, iglesia. Dios es maravilloso. Muchos de nosotros hemos experimentado la sanidad, la restauración de nuestra propia lepra. Ahora, lo que este hombre hizo, creo que le sacó una sonrisa a Jesús. Le hizo el día. Dijo: valió la pena detenerme en este pueblo pequeño, pero con una necesidad tan grande. Porque aunque sea uno de los 10 volvió, y Jesús estaba seguro, sabía, que cuando le entregó la sanidad, el milagro a los 10, solamente uno iba a volver. Y no le quitó la sanidad a los otros.
Ese es un Dios justo, que hace que el sol salga sobre los buenos y los malos, por los agradecidos y los que no son agradecidos. Así que en esta hora, yo quiero hacer una pregunta que tal vez te golpee, una pregunta que tal vez te pone incómodo, una pregunta que tal vez no es la mejor escuchar en un momento como hoy, el Día de los Padres. Pero ¿qué clase de lepra has estado ocultando? ¿Qué clase de lepra te ha estado atormentando y separando de los demás? ¿Qué clase de lepra te ha impulsado a gritar, ten misericordia de mí, a lo lejos? Hoy es necesario que esa lepra la entregues en la mano de Jesús. Porque Jesús hoy me envió porque Él quiere curar tu lepra. Hoy Jesús quiere sanar tus heridas. Tal vez tu cuerpo está limpito, no tiene ni una mancha, pero tenés lepra en el alma. Lepra en el corazón, en la cabeza, en la mente. Te está atormentando, te está alejando del propósito de Dios. El Dios que bregó y está bregando con mi lepra, hoy me envió a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Así que yo no voy a hacer un llamado. Pero si vos pensás que necesitas traer tu lepra hoy, y hay de aquellos que saquen alguna piedra. Porque si hay uno que tendría que estar ahí, soy yo y sos vos. Si hoy necesitas traer tu lepra al altar, si hoy necesitas que Jesús atienda tu situación, porque ya te está comiendo, ya la sentís físicamente, la has intentado tapar con perfume, hoy es necesario que tu lepra tenga un encuentro con el Cristo de la gloria. Aquel Cristo que pasó por aquel camino y aquellos leprosos le salieron al encuentro. Aquella lepra solamente Jesús la podía sanar. Solamente Jesús pudo hacer hombre por aquellos 10 leprosos que estaban destinados a morir. Su destino era la muerte. Su destino era morir entre ellos. Si había algo que ellos conocían era la lepra, porque un leproso conoce a otro leproso. Yo sé que Jesús hoy va a hacer un milagro en tu vida. Yo sé que Jesús hoy va a sanar tu lepra. Jaime. Jesús tiene el poder. Hay un leproso más, dice Jesús. Hay un leproso más. Hay un leproso que tiene unas marcas en el alma, que al igual que estos 10 leprosos te han sacado fuera y te han tirado piedra. Pero Jesús quiere que hoy tu lepra te deje en paz, porque te ha estado atormentando, ha estado metida en tu cabeza y has contemplado el suicidio. Porque a vos no te gusta esa lepra. Ha intentado quitártela de todas maneras, pero sigue regresando. Pero es Jesús el que va a sacar esa lepra.
Es Jesús el que ha dado la orden. Y si tú te mueves en esa orden, en el camino vas a ver tu sanidad. Vas a encontrar tu alivio. Porque tengo propósito contigo. Porque tu lepra va a ser de testimonios a otros. Porque la lepra que vos tenés no es común. Es una lepra agresiva. Padre, yo te doy gloria y te doy honra. Porque tú me apareciste con la intención de sanar mi lepra, Padre amado. Gracias porque en un momento de mi vida, Padre amado, cuando mi vida realmente o literalmente apestaba, tú apareciste.